Buenas noches. ¿Recuerda aquella frase de la película No habrá más penas ni olvido cuando un personaje dice, no, yo en política no me meto, soy peronista? Bueno, el peronismo quedó en la historia muy asociado a lo no intelectual o directamente a lo antiintelectual con aquello de alpargatas sí, libros no. Y desde sectores populares se ha dicho muchas veces, el peronismo es un sentimiento. Bueno, el antiperonismo también es un sentimiento. Hoy vamos a dedicar el programa a pensar en el peronismo y en el antiperonismo en relación con las ideas de cada uno. Y vamos a este primer bloque. Me llamó la atención hace unos días que apareciera en el diario La Nación, que probablemente tenga los más altos índices de lectores antiperonistas, una columna escrita por un politólogo que se titula El antiperonismo es un error. Quien lo escribe lo hace desde una mirada muy ponderada y reflexiva, examinando las principales premisas de quienes rechazan al peronismo y mostrando cómo muchos de los males que se le atribuyen al peronismo pueden encontrarse en la vereda enfrente y no son su exclusivo monopolio. Con la esperanza de que las reflexiones de nuestro invitado ayuden a comprender mejor la realidad, estamos presentándoles a Martín Kuchny. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por invitarme al programa. Un placer para nosotros. ¿Vos crees que el peronismo es un sentimiento y el antiperonismo también es un sentimiento? ¿Estás de acuerdo con eso? Creo que el antiperonismo en su momento podía estar justificado, pero hoy no explica la realidad argentina. La verdad que persiste en el ideario o en el imaginario colectivo de muchísima gente, una gran cantidad de gente, pero ni todos somos peronistas, ni la culpa de todo es del peronismo. Eso es lo que en general decía el artículo. Claro, yo me refería a que hay algo visceral también, hay como una reacción, así como el peronista reacciona con, estos son los gorilas, la oligarquía, el antiperonista muchas veces, no todo antiperonista es visceral, pero hay una porción visceral que reacciona frente a la aparición de masas, al cabecita negra. A mí me llamó la atención que se ve hoy también eso. El problema del antiperonismo es justamente lo que vos estás diciendo, no ve los matices del peronismo, ¿no? En primer lugar, cuando el antiperonismo es una antítesis sin ningún tipo de concesión, lo único que hace es contribuir a la mística del peronismo. Ajá. Es decir, el antiperonismo hoy lo único que hace es defenderse, justificarse ante las demandas sociales. Y eso fortalece a la mística del peronismo, a que se genere una creencia de que el único que puede gobernar es el peronismo. Ajá. Y cuando hablamos de matices, el segundo punto es que al no ver el antiperonismo, los diferentes tipos de peronismo, no ve que el peronismo siempre trabaja en coaliciones, en alianzas. Entonces, hay responsabilidades de otros cuando se cometen errores. Menem, por ejemplo, cuando tenía que pasar determinadas leyes, utilizaba un interbloque federal de partidos conservadores del interior. Claro. Kirchner ensayó con la transversalidad con Wiener, con Juez, con Sabatella, con grupos pigueteros, y después ya en el 2007 con el radicalismo K. Claro. Ahora, yo noté en 2007, cuando era la campaña para la primera elección que tuvo a favor Cristina Fernández, antes de tiempo había como una idea de que no tenía capacidad para gobernar. Recordarás que se alzaban voces diciendo no está preparada, va a durar poco en el poder, se escuchaba ese tipo de voces cuando se trataba de una dirigente que tenía una larga experiencia como cuadro político en el Senado, incluso como opositora. A Menem tuvo un papel muy protagónico, fue aislada del bloque, incluso no era una recién llegada como por ejemplo podía ser Isabel Perón en su momento, ¿no? Sin embargo había serias dudas que se planteaban públicamente, incluso desde el peronismo. Duhalde mismo creo que lo planteó sobre su capacidad para gobernar. Yo me pregunto hasta qué punto una mujer gobernando y en nombre del peronismo también es un factor que dispara más antiperonismo. ¿Qué te parece a vos? Bueno, eso es un punto de vista bastante complicado de analizar ahora, pero lo que pasaba en ese momento era que, bueno, su marido había sido el presidente justamente anterior, y es cierto yo estoy de acuerdo con vos, ella tuvo una carrera bastante larga, de hecho
si uno no recuerda mal, en la época de Menem era ella la conocida más que el marido Sí. como gobernador. O sea, es verdad. la rebelde a lo último, digamos, era ella, la que se había quedado aislado, era ella. También en política hay mucho de misoginia, digamos, o sea, y además lo que no ayudó fue que la presidencia de Isabel no fue muy buena, o no es muy bien recordada. Claro. En el interior del país, especialmente también en la capital, la visión de una mujer en política no es tan vista como positiva, porque hay mucha misoginia, digamos. Claro, eso también agrega un sentimiento de, bueno, no pueden gobernar, a pesar de que, como vos decís, hay el prejuicio de que solo el peronismo puede gobernar, ¿no es cierto? Pero en aquel momento me llamó la atención porque era antes incluso. Se hablaba del doble comando. Claro, se habló del doble comando. Primero ella lo manejaba a Kirchner y después Kirchner la manejaba a ella. Digamos, esta era la creencia que estaba instalada. Vos escribiste que podías entender el antiperonismo de Borges. ¿Por qué? Bueno, Borges sufrió el peronismo, digamos, de alguna manera, de forma constante. El peronismo, especialmente el primer gobierno, el segundo gobierno peronista, tuvo bastantes actitudes antirrepublicanas, ¿no? Y además reformó un montón de cosas de la sociedad. Antes, para poner ejemplos claros, ¿no? Antes no todo el mundo tenía la capacidad de ir a Mar del Plata a veranear. Y eso a sectores más reaccionarios, más conservadores, le molestaba. Claro, es decir, que los negros llegaran también a los lugares que antes eran exclusivos, sí, para decirlo para que se entienda, en términos populares. Exactamente. Y bueno, eso hacía que lo que se llamó después el gorilismo, no le gustara ese tipo de concesiones sociales que hacía Perón. Pero por otro lado, el antiperonismo, recordémonos que el gorilismo y el antiperonismo son dos cosas diferentes. El gorilismo es antiperonista por naturaleza, el antiperonismo no tiene por qué ser gorila. Ajá. Gorilismo sería un estadio más visceral, digamos, del antiperonismo. Sí, digamos, es más conservador. El antiperonismo tiene más una visión que enfoca las críticas al peronismo en los términos republicanos, en la división de poderes, en que no haya cooptación de dirigentes, en esos términos. Ajá. Te pregunto, ya que aludimos a eso, ¿qué tiene que ver con el antiperonismo, el anti-igualitarismo o cierto temor a las masas? Porque en general aparecen asociados, ¿no? Bueno, cuando hay un grupo social que tiene determinados beneficios, cuando se producen cambios determinados, eso produce una reacción. Claro. O sea, a nadie que tenga un beneficio le gusta ceder. En economía está estudiado justamente que hay una diferencia. Es más caro para una persona ceder que aceptar que hay que pagar, digamos. Si uno ya tiene un beneficio, le es más costoso ceder ese beneficio que si a uno le plantean pagar por un beneficio. Claro. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y creo que también hay una resistencia, hay como una visión de un orden, de cierto orden, donde nosotros estamos acá, los otros están allá, y cuando las cosas se alteran también inquieta, ¿no? Yo he hecho el ejercicio de hacer un inventario de las cosas, la forma en que la gente explica la decadencia argentina. Tantas veces hablamos de la decadencia argentina. Hay una explicación que dice que el problema es que originalmente fuimos poblados por contrabandistas, que los primeros pobladores lo eran. Otra es que tuvimos una inmigración muy poco culta. Otra es la supuesta presencia del factor corrupción en el ADN de los argentinos. Cuando hablaba el expresidente uruguayo, los argentinos son todos llorones y roban. Otra es el hecho de que somos latinoamericanos y eso establecería una inferioridad. Y también el peronismo. Es decir, son todas causas planteadas como si siempre se buscara la madre de todas las explicaciones para los problemas que tiene Argentina, ¿no? Y el peronismo es señalado también como uno de ellos. Yo, a ver, cuando se habla de esos temas trato de salirme un poco de las explicaciones culturalistas, ¿no? El retraso argentino tiene más que ver, para mí, con cuestiones políticas, con avances y retrocesos, hubo muchos golpes de Estado,
quizás en parte el peronismo sí tuvo la culpa de cosas, en otras cosas no, pero también tiene que ver cómo nosotros aprovechamos determinados momentos y cómo desechamos determinados momentos importantes en los ciclos económicos del país, digamos. Y eso va más allá de lo cultural, pero hay que tener en cuenta lo político, ¿no? También. Claro, y vos, insisto de nuevo con una cosa que mencionabas antes, no hay una fuerza política que gobierne sola y además achacarle a una fuerza política el monopolio de la corrupción o del clientelismo es engañoso. El clientelismo más bien incluso es practicado no solo por un sector, sino por muchos sectores, ¿no? Bueno, ese es el tercer punto del artículo, ¿no? La corrupción. Se le achaca al peronismo ser, digamos, el núcleo duro de la corrupción. Y la verdad que la corrupción no tiene un ADN peronista o antiperonista. En la historia argentina hay una larga historia de malversación de fondos y de corrupción. Y en términos del clientelismo, yo lo que planteo ahí es que para que haya clientelismo tiene que haber pobres. O por lo menos tiene que haber pobres. Y además tiene que haber un intermediario, que es el puntero. Si este puntero no existe, el Estado no podría llegar a él, porque es un intermediario no solo de recursos materiales, sino de recursos intangibles, como la cohesión, como hacerlo sentir que haya pertenencia de grupo, representación. Entonces, las ciencias sociales, la ciencia política, la sociología, está virando desde una concepción negativa del clientelismo a una más comprensiva. Con esto no quiero decir que sea una visión positiva sobre el clientelismo. Sí, que no dicen que está bien el clientelismo, sino que lo miran desde otro lugar. Exactamente. Porque lo que pasa es que la construcción de poder, haciendo una exégesis de Maquiavelo, no se puede ser vista como algo moral o inmoral. La construcción de poder es amoral, es política. Claro. Martín, bueno, ¿cuántos temas se disparan en un ratito? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no tendré un rato más para hacerlo? No lo tenemos porque tenemos otro bloque. Te agradecemos mucho por tu diálogo. Muchas gracias, Jorge, por invitarme. Bueno, hablamos del antiperonismo y nos preguntamos si el odio de muchos intelectuales que sintieron hacia el peronismo, citábamos a Borges, pero fueron muchos otros, no incubó parte de ese antiperonismo. Lo vamos a ver en el próximo bloque.